Fundación SIMA, Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje, nos abre sus puertas para explicarnos su labor en el ámbito de la mediación laboral. Javier, ¿nos puede citar casos concretos que llevéis aquí en SIMA? ¿De qué tipo de conflictos estamos hablando? Sí, pues mira, en relación a competencia, lo que llevamos son conflictos estatales y conflictos colectivos. Están exentos los que sean de una comunidad autónoma, que para eso tienen cada uno su órgano de mediación correspondiente, y también están exentos los individuales, que tienen las conciliaciones, etcétera. En relación a la materia, lo que ha venido tradicionalmente viniendo son interpretaciones de convenio, es decir, dos visiones distintas de empresa y de trabajadores sobre un mismo precepto, veníamos aquí a resolverlo. De un tiempo a esta parte, y debido fundamentalmente a la época que vivimos, se ha incrementado mucho las mediaciones relacionadas con expedientes de regulación de empleo, con convocatorias de huelga con ocasión de esos expedientes, con expedientes de reducción temporal, modificaciones sustanciales, etc. Sí que ha habido mucha más problemática en ese sentido y es lo que más estamos tratando últimamente. ¿Y cuál es el procedimiento de mediación? ¿Cómo se eligen los mediadores? ¿Cuáles son las fases? ¿Nos lo puedes explicar un poco? Sí, vamos a ver. El procedimiento de mediación y la elección de mediadores, en principio hay unas listas de mediadores. Esas listas de mediadores son mediadores designados por cada una de las organizaciones que componen el SIMA. En este caso UGT, comisiones, COE y CEPIME. Que antes estaban así, que ahora hemos conseguido que sea una lista única de mediadores, porque lo que no queremos es identificar los mediadores con la organización que representan o que ha sido designada por ella, porque no tienen ninguna relación. Entonces, quien introduce la papeleta de mediación, en este caso, designa o elige a uno de esos mediadores que tiene a disposición. Y es la otra parte, la que lo recibe, quien tiene oportunidad o bien de aceptar ese mediador o bien de elegir otro mediador de los de la lista. Habitualmente aquí trabajamos con dos mediadores, pero no siempre se suele dar el caso. Y posteriormente, tanto la empresa como los trabajadores vienen aquí a SIMA y hay un procedimiento. ¿Puedes explicar un poquito cómo funciona? Sí, el procedimiento es muy sencillo y muy poco procedimental, entiendo yo, ¿no? También para generar un ambiente de diálogo, generar un ambiente relajado. Se les recibe a todos, evidentemente, y posteriormente se hace una primera sesión conjunta. Una primera sesión conjunta donde quien introduce la papeleta de mediación expone un poco la problemática y expone lo que nos ha traído aquí. Después se le da la palabra a las distintas partes que conforman fundamentalmente Banco Social, porque hay no solo un sindicato, sino hay varios, y posteriormente se le da a la empresa. Y luego, lo que es la mediación y su desarrollo está un poco en manos de los mediadores, ¿no? Explicada previamente a las partes. Digo en manos de los mediadores porque en función de las situaciones, bueno, pues podemos separar a las partes, que siempre se relajan cuando no están en presencia del contrario, por así decirlo, y desde luego pues podemos avanzar mucho más en ese sentido y en la solución del conflicto que de la otra manera. Se pueden volver a juntar, en fin, en función de cómo vayamos viendo, pero siempre bajo la dirección de los dos mediadores y para conseguir, si no el acuerdo, al menos que hablen, ¿no? Es decir, yo soy de los que no siempre tenemos que llegar al acuerdo y hemos tenido una ahora mismo, esta mañana, donde hemos conseguido un diálogo, es decir, una representación sindical muy joven y una empresa con escasa tradición en representación sindical. Bueno, pues hemos conseguido al menos iniciar un proceso de diálogo con independencia del resultado y sin llegar a acuerdo en la mediación, pero llevamos dos mediaciones, se han hablado, se han conocido y con buen tono, por lo tanto yo creo que es importante. ¿A qué tipo de acuerdo se puede llegar, por lo tanto, en mediación? Pues se suele llegar a varios, vamos a ver. Uno puede ser procedimental o formal, como decimos, es decir, simplemente que se siga negociando o que se empiece a negociar sobre una determinada materia, y después otros acuerdos sobre el fondo, ¿no? Es decir, yo incluso he sido mediador aquí de un expediente de regulación de empleo donde se hizo todo el acuerdo de ese expediente de regulación de empleo, ¿no? Además congelaciones salariales, despidos de trabajadores, reducciones de jornada, es decir, un global, y ese acuerdo se llegó aquí en sede del SIMA, tiene validez plena para llevarlo a cualquier sitio. El último acuerdo, por así decirlo, al que se puede llegar, o uno de ellos, que la verdad es que tiene escaso éxito, es el arbitraje, es decir, no una solución concreta a lo que se trae, pero sí una manera de poder solucionarlo. Para ello las partes tienen que estar de acuerdo en el sometimiento al arbitraje y en la designación del árbitro incluso, ¿no?
es complicado. Si la mediación lo tenemos difícil y hay que seguir luchando por ella, el arbitraje es otro paso, ¿no? Otro paso extrajudicial que tenemos que seguir apostando, pero que es muy complicado de momento. ¿Y qué validez tienen estos acuerdos? Validez, sí, absoluta, es decir, de norma. Tienen validez de convenio colectivo, se publican en el boletín oficial, por lo tanto es exigible ante cualquiera, ¿no?, su cumplimiento. Es decir, tienen suma validez y total validez. ¿Qué actitudes consideras que tienen que tener los mediadores en el ámbito laboral? Tanto actitudes como formación. La formación, siendo importante, yo la dejo en un segundo plano, quizás, ¿no? Es decir, no necesariamente tienes que ser profesional del derecho para ser mediador. Además, esta institución cuenta con unos letrados y letradas que, bueno, pueden ayudar en ese sentido, porque evidentemente el acuerdo al que se llegue ha de ser legal y acorde a las normas. Pero insisto, no necesariamente tienes que ser profesional, porque hay gente aquí que puede darle ese sesgo legal o lo que necesite en ese momento el acuerdo. ¿Cuál era la otra pregunta? Discúlpame. Actitudes, sí, actitudes. Es lo más importante, yo creo, ¿no? Aquí muchas veces al ser dos se chocan actitudes, ¿eh? Entonces, sentido común, ser dialogante, ser paciente, saber escuchar mucho. Y desde luego ser imparcial, ¿no? Esto es una institución donde los mediadores estamos muy señalados, por así decirlo, y tenemos que generar confianza en las partes, ¿no? Es fundamental que ambas partes que vienen al conflicto confíen en el mediador. Y lo estamos consiguiendo poco a poco, ¿no? Forma parte de la cultura de la mediación, pero poco a poco, te hablo de mi caso, porque sé que conozco más casos. Yo he sido designado en varias ocasiones, tanto por sindicatos como por empresa. Incluso tuve un caso muy curioso, que era la empresa y un sindicato como CGT, pues coincidieron en mí como mediador, ¿no? Es una cosa extraña, pero que es una cosa que indica, yo creo, la madurez del sistema que estamos llevando aquí a cabo y que estamos trabajando por él, ¿no? Además empiezas muy bien la mediación, digo, ya tenéis el primer acuerdo en el mediador. A partir de aquí vamos a ver si somos capaces de llegar a más, ¿no? Muy bien. Porque en la elección del mediador, pueden elegir tanto por parte del sindicato como por parte de la empresa, sí. Pero claro, el mediador no puede posicionarse por ninguna de las partes. Ese es el peor mediador que hay, ¿no? El que asume un rol distinto al que le corresponde como mediador. Porque además esta es una mediación muy participativa. El mediador aquí tiene bastante protagonismo, ¿no? No el definitivo, desde luego, somos facilitadores de poder llegar a un acuerdo, pero sí tiene mucho protagonismo porque interviene de cierta manera en la mediación, ¿no? Entonces, desde luego hay que ser imparcial completamente. Por mucho que vengas de un sitio, que tengas una formación o que tengas unas ideas, evidentemente aquí no se te pueden notar de ninguna manera. Si ahora mismo tuvieras que dirigirte a una persona que tiene un conflicto laboral en este momento y pudieras decirle las ventajas que tiene la mediación para ayudarle a gestionar su conflicto, ¿qué le dirías? En primer lugar, la gratuidad. Es decir, vamos a tocarnos el bolsillo, que nos interesa a todos, ¿no? Incluso aquí tuvimos una anécdota, no yo, un compañero, que vino a un colegio de religiosas y vinieron las hermanas, las monjas. Y lo primero que preguntó es, ¿cuánto me va a costar esto? Y se le dijo aquí, nada, no le va a costar nada. Dice, ya me está gustando esto de la mediación, ¿no? Por lo tanto, para acercarnos a la mediación, en primer lugar, es un proceso completamente gratuito y sin costes. Luego la inmediatez, la celeridad de solventar el proceso o el problema, el procedimiento. Es decir, si te vas a la vía judicial, pues todos sabemos los plazos que están teniendo los juicios, más en el ámbito laboral, donde a través de la reforma y por la problemática que estamos viviendo se están retrasando mucho los pleitos. Por lo tanto, aquí, en un máximo de 10 días, puedes tener el conflicto solucionado. Y luego es fundamental, es decir, el conflicto no se escapa de la capacidad o del ámbito de las partes, ¿no? Mientras el conflicto está aquí, la parte es dueña de ese conflicto y por lo tanto dueña de su solución. En el momento que lo trasladamos al juzgado, ese conflicto se nos escapa de las manos y ya está en manos de otra persona, ¿no? Aquí se dice mucho la frase de lo que me diga un juez. Y nosotros a veces decimos, ¿cómo se nota que no conocéis a los jueces? Algunos al menos, no a todos. Pero por hacerles ver que mientras esté en manos suya el conflicto, siempre va a tener una posible solución. Cediendo a ambas partes, vamos a encontrar una solución. En cuanto se nos escapa de las manos, pues es complicado. Entonces, ya te digo, rapidez, gratuidad, control,
todo eso podemos decirle a la gente para que acuda a las mediaciones laborales. Pues muchísimas gracias, Javier, y a seguir trabajando por la mediación laboral. Seguimos.